Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué dices? Acá todo bien. Qué bien. No, bueno, pues quería hacer esto por YouTube, pero parece que no se pudo. Hay que instalar como un software y todo esto. Sí, Entonces, parece que sí. bueno, pues lo que yo quería hablar, como habíamos hablado antes, era hablar de la situación del Convoy de la Libertad o el Freedom Convoy y lo que han estado hablando acerca de que Canadá se convirtió en una dictadura. ¿Es realmente Canadá una dictadura por la medida de la ley de emergencia que hizo el gobierno canadiense para disipar pues las protestas en Ottawa? Y también dar un punto de vista sobre lo que nosotros pensamos de lo que está sucediendo en Canadá, sobre lo que hizo el gobierno de Justin Trudeau y qué pasó durante la pandemia, porque hay que remontarse 2 años atrás cuando comenzó todo esto. Así que, ¿qué opinas, Guillermo? Pues mira, sí, en general hay cosas buenas y malas de ambos lados. Yo creo que la frustración de las medidas pues, sanitarias y todo eso se acumuló. Eh, pero bueno, al principio aquí en Nueva Escocia funcionó muy, pues yo digamos que muy bien. El resto del país como que, no sé cómo decirlo, medio se envidió por la burbuja atlántica, que las provincias del Atlántico pues iban muy bien con los casos controlados y pues tú estabas en Quebec, me parece, ¿verdad? Sí, yo comencé la pandemia, todo el tiempo estuve en Quebec y yo vine a visitar varias veces aquí a Halifax a la familia, pero tenía que cumplir con una serie de requisitos porque estaba muy cerrado todo. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectando a este en vivo para hablar un poco sobre la situación que está ocurriendo aquí en Canadá. Bueno, podemos decir que el día de hoy esto es una situación que día tras día ha cambiado y la mayoría digamos que despejaron ya el área donde queda el Parlamento canadiense, que era donde mayor se concentraban, y también los puntos fronterizos. Entonces sí, yo empecé la pandemia en Quebec. ¿Y tú qué oías de Nueva Escocia o del Atlántico allá en Quebec? Yo en ese momento estaba trabajando en Air Canada y pues no tenía acceso al sentido de saber cuáles eran los requisitos de todas las provincias. Y como podemos entender, la salud pública en Canadá, aunque si bien el gobierno federal inyecta dinero a las provincias, toda la responsabilidad de este manejo recae en cada provincia. Se puede decir que prácticamente cada provincia en Canadá es como un país independiente, por decirlo de alguna manera, cómo manejan las leyes provinciales. Y ellos determinan eso y en base a esto, pues cada provincia diseñó estas leyes de la cuarentena, ligado al Quarantine Act o la ley de cuarentena del 2005, que el gobierno la mejoró para ponerla en el año 2020. Eso fue en el abril 10 del 2020 que lo trajeron, pues la volvieron una ley aquí en Canadá y fue cuando comenzamos a ver la cuarentena, ¿no? Que tenía que ser todo el mundo los 15 días de cuarentena, 14 días al llegar a Canadá y cerraron las fronteras desde el 16 de marzo del 2020. Entonces, días antes cerraron las fronteras. Recordemos que todos los canadienses, residentes permanentes o gente que tenía visa para estudiar y todo eso, que estaban fuera de Canadá, tenían que llamar al gobierno para conseguir un vuelo de repatriación, que fueron los famosos vuelos y todo el mundo tenía que pagar un dinero. El gobierno sacó $5,000 para cada persona que estuviera, digamos, sin dinero para poder regresar al Canadá. Entonces, Nova Scotia y las provincias del Atlántico, las cuatro provincias, lo que es New Brunswick, Nova Scotia, Newfoundland and Labrador y la isla del Príncipe Eduardo, crearon esta llamada burbuja del Atlántico. Entonces tú nos puedes hablar un poquito sobre eso. Pues sí, como dices, se creó la burbuja del Atlántico. Esto fue para el verano del 2020, ya cuando medio se controlaron los casos, porque pues resulta que las cuatro provincias de acá del Atlántico eran pues las que tenían el número más bajo en casos de COVID. eh, y parece que yo creo que mucho fue la gente, la misma gente que vive en estas provincias pues siguió las reglas, eh, y pues atendió todas las medidas sanitarias y pues resultó, o sea, los casos bajaron, los gobiernos se unieron y podíamos viajar libremente, simplemente llenando los formularios de entrada, eh, bueno, en ese entonces no había vacunas, pero sin prueba, sin hacerse la prueba. Entonces podíamos ir, entrar, viajar a estas provincias, pero el resto de Canadá todavía estaba cerrado, o bueno,
las provincias del Atlántico como que pusieron más restricciones para la gente que llegaba fuera de estas provincias. Y esa era una de esas era los 14 días de cuarentena. No recuerdo exactamente si era, si tenían que hacerse la prueba o no, Sí. eh, pero recuerdo que la gente, o sea, viendo en redes sociales, la gente decía, ay, que, o sea, ustedes allá en las provincias del Atlántico muy a gusto y acá nosotros con el mil y tantos casos y, o sea, eh, fue muy notorio el tipo de cómo el manejo de la pandemia en estas diferentes provincias. Y como tú dices, o como mencionaste, mucho se dio alrededor del sistema de salud, o a eso parece ser que se dio alrededor del sistema de salud, porque cada provincia tiene pues diferentes, eh, pues, cómo se dice? Puede recibir tanto número de gente, entonces, pues muchas de las decisiones fueron. Se sabe que las provincias del Atlántico son las menos desarrolladas del país, entonces, por ende, el sistema de salud está un poco atrasado, no tiene tantas camas, no está tan al día como diríamos en Ontario o en British Columbia. Eh, entonces, pues las medidas resultaron, hicieron la burbuja del Atlántico, los hospitales no se llenaron, pudieron atender a los casos de COVID y parece ser que funcionó y así se la llevaron por un año o más o menos hasta que volvieron los casos nuevamente para Navidad, tengo entendido, para cuando llegó el invierno, que todo el mundo se encerró nuevamente y pues volvieron a meter restricciones muy parecidas a la de la primera ola, pero ya con más, pues yo creo que basadas en más ciencia, de acuerdo a los datos que se juntaron al principio de esta pandemia. Exactamente. Y la otra cosa importante que cabe recordar es que cuando la pandemia comenzó y como nadie sabía, lo primero que dijo fue el primer ministro en una alocución al gobierno fue de ponernos las mascarillas, que por eso le hicieron unas cosas porque él dijo un juego de palabras en inglés y la gente lo tomó a mal. Fue cuando comenzaron a utilizar las mascarillas. Después ellos estuvieron en un evento en Europa que del G7 y la esposa contrajo el COVID y ellos estuvieron allí. Después de eso fue que pusieron por obligación el uso de la mascarilla y a los días ya teníamos la cuarentena, que solamente era para los vuelos internacionales y en las provincias del Atlántico canadiense. El resto de Canadá no tenía ese tipo de restricción. Ah, bueno, Manitoba también era otra provincia que tuvo estas restricciones y algunos de los territorios del norte. Eso para dar un contexto a la gente que entienda por qué estaban los camioneros peleando, ¿no? Pero en ese momento, cuando comenzó la pandemia, los camioneros podían cruzar la frontera tanto a Estados Unidos como regresando a Canadá sin hacer la cuarentena y todavía no había vacuna, no había tampoco el carnet de vacunación, pues obviamente eh, no había vacuna, por consiguiente no había nada de eso, pero no les ponían restricción. Entonces, pero el acta de cuarentena permitía que si el gobierno decidía que había alguien que estaba enfermo por esa enfermedad, pero no solamente por el COVID, por cualquier otra enfermedad, los podía llevar a un lugar designado por el gobierno, un facility, y tenerlos el tiempo que ellos decidieran conveniente. Para las personas que venían tenían que tener un plan, recuerden eso, mucha gente que si está viendo el video, sabe que cuando llegaron el gobierno les exigía un plan para dónde quedarse esos primeros 14 días durante la cuarentena. Entonces los camioneros y muchas personas estaban exigiendo esa libertad de no hacer la cuarentena porque no creían en la pandemia. La mayoría de la gente que se unió a este convoy este año es mucha la gente que nunca creyó en el COVID y que tampoco creyó por consiguiente en las vacunas. Entonces eso hizo que se creara este grupo y fueran allá. Por eso estamos hablando de lo que sucedió durante la pandemia y toda esta serie de restricciones. Y bueno, ¿cómo lo vivimos personalmente? ¿Cómo viste tú la pandemia personalmente? ¿Te afectó la libertad de movimiento, la libertad? ¿Sentiste que estamos como en una especie de dictadura? No así como dictadura, o sea, no, en realidad yo creo que no me afectó. Como todos, tuvimos que ponernos en aislamiento, en cuarentena. eh, ya cuando se veía más fácil viajar, yo sí viajé, fui a Ottawa un- una o dos veces, no recuerdo, eh, o sea, no fui a México en ese entonces, pero, o sea, podías viajar, me podía mover. eh,
yo creo que estábamos un poco más abiertos por las provincias del Atlántico aquí con esa burbuja que Sí, hicimos. No estábamos tan limitados a una sola provincia. Eh, no, o sea, no, yo no me había afectado así como, o sea, prácticamente en casi nada. sí, por ejemplo, en Quebec sí nos vimos muy afectados porque hubo un curfew, es un toque de queda. Inicialmente fue de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Que recuerdo que cuando comenzó una de las noticias fue que en la ciudad de Sherbrooke, allá en Quebec, una chica salió como después de las 8 de la noche con su novio en cuatro patas amarrado como si fuera un perro, porque lógicamente los que podían salir después durante el curfew eran las personas que tenían mascotas, ¿no? La podía sacar a pasear. Y esta mujer sacó su novio, le puso un lazo en el cuello y lo hizo mover como si fuera un perro, pero llegó la policía, los encontró y les puso un ticket a ambos. Eso fue básicamente lo que llegaron a hacer. Mucha gente también se alquilaban mascotas por medio de Facebook Marketplace y Kijiji. Estaban alquilando mascotas para poderlas y la gente era muy recursiva, porque ahí fue cuando comenzaron a haber esos choques en Quebec, sobre todo, que mucha gente salió a hacer esas manifestaciones contra el gobierno provincial más que todo, porque lógicamente no era federal, no era en todo Canadá, eso sucedió, fue solamente en Quebec. Y el premier de Quebec, que es el señor Legault, pues ese era el que estaba haciendo esto y la gente estaba molesta. Y fue allí donde Maxime Bernier, uno de los líderes de estas protestas, fue el que comenzaron a instigar esto. Y creo que fue hace poco, como 4 semanas o menos de 4 semanas, que los del convoy de la parte de Nova Escocia, de la isla del Príncipe Eduardo, de Newfoundland, pasaron por aquí por Halifax rumbo hacia Ottawa para participar en el convoy allá en la protesta en Ottawa. Entonces, hemos visto qué pasó con esta ley. ¿Tienes alguna idea de lo que hizo el gobierno federal con esta ley? Pues digo, es un estado de emergencia. Sé que al momento en que declaran eso, pues pueden hacer cualquier cosa. No estoy seguro exactamente las razones por las que los camioneros empezaron este convoy. Al principio dijeron que no tenía nada que ver con la vacuna y luego salió que sí. Y, o sea, yo creo que ni ellos saben que están protestando. No Sí. sé. Básicamente piden libertad de movimiento para la frontera, pero resulta que aunque Canadá quisiera hacerlo, no van a poder hacer nada porque Estados Unidos tiene el mandato pues de que cualquier persona que atraviese, cualquier camionero, tiene que tener prueba de vacunación. Entonces, sin embargo, ya el gobierno dijo que a partir del 28 de febrero ya van a quitar las restricciones de cuarentena al llegar a Canadá. No será necesario, no será obligatorio la prueba de la prueba PCR, sino con una prueba de antígenos que es un poco más fácil y más económica también, se podrá entrar al país. Y prácticamente todas las cuestiones que estaban pidiendo los del Freedom Convoy lo van a quitar porque Quebec, Ontario y Saskatchewan, y creo que Alberta también y BC, ya dijeron que van a eliminar el carnet de vacunación, el pasaporte de vacunación. Entonces todas las cosas se han hecho, pero lo que surge es que, sin embargo, que Justin Trudeau fue un poco duro, un poco más allá de las cosas que debía hacer, sacando esa ley de emergencia, pero lo que estaban buscando, tanto unos como otros, ya lo lograron. Por un lado, esta gente hizo que ya la mayoría de provincias quitaran todas estas restricciones. También Newfoundland y Labrador las van a quitar a partir del próximo mes. Y parece de que todo el Canadá a partir de marzo ya no se va a utilizar máscara ni ninguna, no va a haber ningún tipo de restricciones a partir del próximo mes. Entonces, estas medidas fueron un poco difíciles, pero podría decir, sin equivocarme, que aunque ha sido un poco autoritario, por decirlo así, Justin Trudeau, sin embargo, ni es un dictador, ni hay una dictadura, porque Justin Trudeau pues, fue elegido por voto popular aquí en Canadá, y, y vaya, yo no veo aquí que uno salga y que le esté la policía, lo esté acosando a uno o lo vengan a sacar a las casas como hace normalmente en una dictadura, o que tengamos, si bien es cierto el problema de los camioneros, algunos supermercados han tenido un poquito de desabastecimiento, perdón, en algunas cosas, no es en todo, hay que recalcarlo, no ha sido en todo, pero todo está marchando bien y considero que no estamos ni en dictadura ni ha habido un problema.
Y los camioneros, por otra parte, lograron sacar ya que no va a haber problema para entrar a Canadá, no va a haber más cuarentena. Entonces pienso que han ganado. Sin embargo, algunos, el Premier no los escuchó allá en Ottawa. Y bueno, eso es todo. Ese es mi punto de vista también. Tuvimos algunos sufrimientos, sí. El problema mental, hubo muchos problemas mentales. Todos estuvimos cansados de tanto encierro, de tantas limitaciones. Pero bueno, poco a poco las cosas han retornado ya a la normalidad. Ya parece ser que ya van más a la normalidad. Yo creo que se hizo mucha frustración de ver al país vecino abajo, especialmente en Florida, en Texas, que pues de plano abrieron todo, no máscaras, no a la distancia, ya van varios meses que llevan así, y pues como que la gente empezó como que a ver cuándo Canadá lo hace, cuándo quitan las restricciones, y se tomaron su tiempo, pero pues ya vamos de salida. Ya todo el mundo, digo, yo ya conozco bastante gente aquí en Nueva Escocia que ya le dio el virus, todo bien, Sí. gracias a Dios, pero pues ya parece que ya, no sé si se tuvieron que manifestar a tal grado para que el gobierno los quitara o ya lo tenían planeado, no sé, pero o sea, Canadá va a volver a ser el país que era en 2019 y antes del 2019. Sí, así es, las cosas están cambiando para bien, hay mucho trabajo. Y si hay alguno que quiera hacer una pregunta, pues es el momento de hacerla. Aquí estamos los dos para responder alguna inquietud referente a este tema o referente a cualquier cosa. También quería aprovechar este momento para ver que hiciste una publicación hoy en Instagram diciendo que tenías trabajo. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso? Que tenías unas opciones de empleo para algunas personas. Sí, tengo un cliente que está buscando un cocinero o cocinera que tenga mínimo 2 años de experiencia. Este es para un restaurante que recibe mucho turista en un pueblo que se llama Kenville, aquí en Nueva Escocia. Como el restaurante de temporada está abierto de lunes a domingo, abre más o menos por ahí de las 11, 10, 11 de la mañana, y pues sirve langosta, mucha langosta y pues papa frita y así. Entonces el dueño necesita ayuda porque pues algo que trajo esta pandemia pues fue que mucha gente se salió del mercado laboral. Entonces está muy restringido ahorita el encontrar empleados, especialmente en zonas rurales. ¿Y cuáles son los requisitos para ese trabajo? Eh, pues más que nada que tengan mínimo 2 años de experiencia en cocina. Ahí en el restaurante se les va a dar entrenamiento y pues las recetas y todo lo que tienen que hacer, pero que sepan manejar freidora y que sepan mínimo lo básico en cocina en cuestión de, pues, de seguridad y de limpieza. Y cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahora. ¿Cómo es el trabajo? ¿Tienes una agencia de empleo o estás ayudando simplemente para hacer asesorías educativas o cómo? ¿Qué es tu empresa? Estoy asociado con High Five Agency, que es una agencia de inmigración, de educación y, pues cualquier trámite de inmigración. Yo simplemente busco el trabajo y pues le ayudo al dueño, a los dueños a encontrar esa persona y el proceso migratorio lo hace High Five, que están registrados ante el RCIC. Aquí Leonardo nos está haciendo una pregunta que si hay alguna vacante para un mesero. No, ahorita no. Cualquier otras vacantes las ya sea hago un video para mi perfil en Instagram. También estoy juntando currículums en el link que está en mi biografía en Instagram. Ahí pueden subir su currículum. Eh, y pues por ahora nada más es uno. Es un cocinero o cocinera. Ya veremos al rato a ver qué sale. Sí, aquí dice, desde acá solo se ven noticias que hablan de la situación en Canadá, nunca se escuchó algo así. Sí, no es, ya las cosas están mejorando, si bien es cierto, todo sucedió, el epicentro de todo fue la ciudad de Ottawa, pero hoy estaba mirando, digo, hace como unas 2 o 3 horas estaba mirando por la televisión, por CBC, y la policía ya había desalojado todo el perímetro cerca al Parlamento, y la gente ya se dispersó, así que prácticamente todo volvió a la normalidad. Esto no era en todo el Canadá, esto solamente eran en unas cuantas provincias, en unos cuantos puntos, y pues la gente, es un país democrático y tiene derecho
a la protesta y el gobierno pues intenta, como cualquier gobierno, de sabotear eso. Saludos, Cesaro. Saludos a esto. Bueno, pues yo les cuento que mi amigo Guillermo es un mexicano en Canadá, él tiene un canal de YouTube y él les está mostrando la vida desde el punto de vista de él aquí en Canadá para que lo visiten. Y también yo tengo mi canal de YouTube, Blog de Jorge, me pueden seguir. El próximo sábado voy a hacer un en vivo también hablando del programa Piloto del Atlántico. Ya voy a poder hacerlo así en vivo desde YouTube porque estoy averiguando un software. Esa parte se va a arreglar, pero les estaré dando en el transcurso de la semana más información. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por este rato, por haber conversado, hermano. Gracias por eso. Gracias a ti, Jorge. Bueno, Y amigos, gracias a espero que todos estén muy bien. por Muchísimas unirse. gracias. Bye. Hasta luego.